Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 16. No hay paz para las bestias. Parte 1. La caótica lluvia de hechizos y fuerza destructiva que estalló en el campo de batalla destrozó todo lo que alguna vez se asemejó a algún orden restante. Los bombardeos de luz rompieron barreras sagradas, esferas llameantes destrozaron a demonios congelados en el aire que aún no se habían dado cuenta de que ya no estaban bajo la protección de la suspensión temporal, y arcos de rayos corruptos incineraron trozos de terreno hasta convertirlos en lodo ennegrecido. Los atacantes encapuchados, miles de ellos, pululando como carroñeros por los límites del campus de la Academia Quo, invadieron la academia. Algunos, obviamente demonios, llevaban sus insignias cosidas junto a los emblemas de hechicería de los magos humanos, trabajando como una sola facción, sincronizados en un propósito devastador. El ejército mixto de las tres facciones quedó atrapado en plena formación. Demasiados quedaron indefensos, con las armas a medio desenvainar o las alas apenas aleteando, con los encantamientos a medio usar y las expresiones aún reflejando la conmoción por el efecto original de la detención temporal. Decenas de ellos se evaporaron antes de poder respirar. Ángeles se desintegraron en el aire mientras los maleficios les perforaban el alma. Los caídos se desplomaron en cenizas sin luz. Los demonios detonaron desde dentro, sus redes internas de maná se revirtieron con fuerza. El cielo sobre Quo estaba distorsionado por fórmulas de hechizos superpuestas. Hechizos malditos escritos en rojo sangre, y energía demoníaca artificial retumbaba entre las nubes como máquinas descompuestas. Sin embargo, en medio de las nubes ascendentes de humo, sangre y residuos mágicos, una triple explosión de círculos mágicos masivos y entrelazados surgió en el cielo. Uno dorado con la resonancia distintiva del cielo, uno púrpura negro pulsante nacido del linaje del diablo, y uno blanco plateado trazado con sigilos con textura de plumas asociados con la innovación de Grigori. Los tres círculos se encendieron. Un único estallido resonante resonó al ser interrumpido al tiempo mismo. Lo que había estado congelado volvió a fluir. Las alas se abrieron de golpe, los ojos parpadearon, las bocas gritaron. Las espadas terminaron de desenvainarse. Algunos se desplomaron, notando las heridas de hacía un momento. El ejército mixto reaccionó en total confusión. Conozco ese truco. Esa formación triple es un patrón de disipación temporal, impulsado por tres usuarios diferentes, tejido en capas, similar a una barrera de cuerda pretrenzada. Koyanskaya murmuró, golpeándose el bíceps con los dedos y mirando fijamente a los tres círculos. Casi creo que el hechizo se preparó de antemano, pero en realidad los lanzadores son eficientes. Por eso está tan bien sincronizado. ¡Qué bonito! Solo se ve un trabajo en equipo así cuando todos los involucrados no tienen intención de compartir el mérito. En otras palabras, ha empezado una fiesta y no hemos sido invitados. ¡Qué lástima! La voz de Kiara resumaba sarcasmo. No parpadeó ni siquiera cuando una explosión divina derrumbó parte del gimnasio y dos ángeles fueron lanzados por los aires por el ataque de un demonio Mancer que les atacó desde arriba. Pero por ahora estoy bien mirando. Es agradable cuando no tengo que seducir a la violencia para que llegue al clímax. Fou. Nadie respondió a eso. Desde los destrozados pisos superiores del edificio principal de la academia, todo el campo se convirtió en un mural viviente de locura. Demonios y ángeles comenzaron a enfrentarse de inmediato. Las lanzas sagradas fueron desviadas a mitad de la estocada por encantamientos con tecnología Grigori. Los invocadores familiares intentaron desplegar monstruos gigantescos, pero varios de ellos fueron devorados vivos por sus propias creaciones, que habían enloquecido al quedar congelados a plena orden. Plumas carbonizadas, espadas rotas y runas cayeron como lluvia. Draco estaba en la barandilla de una escalera derrumbada como un juez, presidiendo el concurso más estúpido del mundo. Sus ojos observaban cómo ambos bandos se destruían mutuamente sin estrategia. Su expresión no cambió ni siquiera cuando una enorme construcción en llamas irrumpió en el patio y quemó a varios demonios hasta la muerte, incluyendo a un mago encapuchado que acababa de gritar órdenes. Parecía molesta, pero nunca sorprendida. No tienen coordinación ni disciplina. Esto es una guerra vergonzosa.
Una escaramuza donde y cómo se desperdician recursos. ¿Qué esperabas?, respondió Kama desde lo alto del poste de luz doblado cercano. Humanos, ángeles, demonios, si les das poder a cualquiera de ellos, empiezan a creer que el mundo existe para impresionarse con sus rabietas. Se esfuerzan por matarse entre sí por las ideas más insignificantes, y luego siguen creyendo que alguien en algún lugar los llamará héroes por ello. Adorables y estúpidos. ¿Quieres decir que amas a cada uno de ellos?, corrigió Kiara con una suave risa. Dije lo que dije, respondió Kama sin mirar. Olga también comentó mientras estaba sentada en una viga doblada, medio enterrada entre los escombros del aula. Se sacudió el polvo de la mano enguantada. He visto mayor coherencia táctica en los insectos de Colonia. Estos seres tienen muchísima magia, pero aún creen que lanzarse a una picadora de carne sin forma ni previsión dará resultados. Horrible. Sin embargo, todos podían ver que cada lado no solo luchaba por el dominio, sino que también luchaba por el reconocimiento de las facciones a las que estaban afiliados. Se lo están tomando demasiado en serio, dijo Angra desde un escritorio de profesor agrietado, convertido en una especie de banco. Que mueran. Para eso están los ejércitos. Morir por quienes nunca se lo pidieron. Bostezó. Todo esto es solo una repetición del trauma que le quedó a alguien de la última guerra. Diferentes rostros. Los mismos objetivos estúpidos. Al menos han mejorado los efectos especiales. Solo lo dices porque parece una película de bajo presupuesto, añadió Kama. Exactamente, respondió Angra. Tiamat, mientras tanto, se abrazaba con los brazos alrededor de las rodillas como una niña osca, observando todo con expresión cansada y exasperada. Su largo cabello caía en suaves capas sobre la barandilla. Parpadeó lentamente. Sus ojos no seguían las explosiones ni los combates. Solo seguían a los que morían inútilmente. Murmuró algo sobre niños. Koyanskaya giró la cabeza hacia ella, frunciendo el ceño. ¿Qué? Tiamat parpadeó de nuevo. Nada. Quéjate luego. Ahora no. Ignoraron los gritos apagados y los ataques de la cautiva Inari. Otra explosión sacudió el patio. Un grupo de caídos intentó retirarse, pero varios demonios les tendieron una emboscada desde abajo con bengalas de teletransportación de rango medio. Se intercambiaron más hechizos. El aire era una densa niebla de calor y presión mágica. Durante todo ese tiempo, las bestias de la humanidad permanecieron sentadas, de pie, agachadas o tendidas sobre las ruinas de la academia. Ni siquiera parecían estar del todo despiertas. Cada muerte, cada error, cada hechizo, cada grito desesperado, cada llanto justificado o cada retirada cobarde, todo estaba siendo simplemente vigilado. El acto se está calentando, dijo Kiara. Acto 1, escena 3, dijo Kama con una pequeña reverencia. Fou fue el primero en perder el interés en observar la pelea como si fuera una obra de teatro animada. La diminuta bestia olfateó el aire, movió las orejas y, de una forma inesperada, se agachó y se lanzó hacia un mago que acababa de descender flotando para reajustar su trayectoria. El mago ni siquiera notó el movimiento hasta que sintió que algo se le aferraba del brazo. Fou lo arrastró hacia abajo en una espiral irregular, dando una voltereta violenta antes de estrellarlo contra el patio con un peso que contradecía su diminuto tamaño. Un segundo después, golpeó el suelo con tanta fuerza que rebotó. Un segundo después, Draco pasó por encima de él y agarró a la maga, que tosía, por el cuello. Su agarre era más fuerte de lo que su expresión dejaba entrever. No le gustaban las conversaciones innecesarias, y no iba a perder el tiempo repitiéndose. Hablarás, o te arrancaré la mandíbula y se la daré de comer a un perro antes de hacerte comer lo que queda de ti por el agujero de tu cara. Elige. La expresión del mago se contorsionó por la confusión, luego por el miedo. Su voz se quebró. Yo no, solo estoy siguiendo. Draco apretó la cabeza con más fuerza, y un crujido húmedo sonó al romperse una muela. Gimió hasta que ella volvió a presionarlo para callarlo. Tienes 3 segundos para hablar sin mentiras. Si detecto una sola palabra de adulación, fingida ignorancia o evasión, te decapitaré tan rápido que tu alma ni siquiera tendrá tiempo de entrar en pánico. El mago jadeó y arañó su agarre con dedos temblorosos. Tosió sangre por el impacto, pero logró pronunciar las palabras presa del pánico. La brigada del caos.
Atacamos la cumbre. La conferencia de paz. Las tres facciones. Conferencia de paz, repitió Kiara. Ante demonios, ángeles y ángeles caídos, tomados de la mano y cantando himnos. De verdad, el mundo debe estar enfermo. Iba a unir al cielo, a los demonios y a los caídos. Nuestra misión era sabotearlo antes de que ocurriera. Atacamos antes de que terminara la reunión. Esos tipos congelados formaban parte de las fuerzas de la conferencia. Koyanskaya puso los ojos en blanco. Así que es solo otra interrupción terrorista típica. Los imbéciles no pudieron evitar lanzarse contra una reunión de las fuerzas más poderosas de tus facciones enemigas, ¿verdad? Ya veo por qué recurres a trucos turbios como las barreras de congelación temporal. El mago siguió hablando entre jadeos, demasiado asustado por la presencia de múltiples seres desconocidos cuyas existencias parecían encarnaciones de pesadillas. Ellos, los líderes de la Brigada del Caos, planearon todo esto. Querían matar a los líderes y destruir la cumbre. Rompimos el sello, atravesamos su barrera de información. Queríamos que el mundo sobrenatural colapsara. Nuestros líderes quieren que los humanos vuelvan a tener miedo. Draco entrecerró los ojos, pero no los soltó. Estás diciendo demasiadas tonterías y pocos hechos. ¿Quiénes son ellos? Nombres. Facciones. Líderes. Sí, tengo curiosidad por el funcionamiento interno de su grupo de marginados sociales. ¿Son todos suicidas por naturaleza o se trata de algún complejo de martirio religioso? Intervino Koyanskaya. No es así. Estamos organizados. Intentamos corregir el desequilibrio. La Brigada del Caos existe para cambiar el funcionamiento del mundo sobrenatural. Hay demasiado control en manos de unos pocos mitos. Queremos derrocar todo el sistema. Estamos formados por muchas facciones que están de acuerdo. Kama suspiró. Oh, no. Disidentes insatisfechos con complejos de superioridad y delirios revolucionarios. Eso nunca se ha hecho. ¿También vas a declarar una nueva utopía después de asesinar a todos los que no comparten tus ideas infantiles? N no es infantil. La más grande es la facción del viejo Satán, descendientes de los 4 Satanes originales. Querían restaurar el poder de los 4 Satanes originales. Son los más grandes. Luego está Nilren, la facción de magos liderada por un demonio de alto rango, y yo formo parte de ella. Luego está la facción de los héroes, liderada por Cao Cao. Es descendiente de ese Cao Cao. Usan humanos con Sacred Gears, espadas demoníacas, armas tipo Longinus. E incluso Hades, del panteón griego, colabora con algunos de nosotros. Parece un grupo de niños jugando con palos, dijo Angra. A ver si adivino, ¿creen que están restaurando el equilibrio derribando todo lo demás? El mago no respondió de inmediato. Draco finalmente lo soltó y lo dejó caer. Ella miró hacia el cielo inmóvil y frunció aún más el ceño. Estas facciones dentro de la Brigada del Caos están organizadas. Demasiado organizadas para un objetivo como el caos. ¿Quién las lidera a todas? El mago negó con la cabeza rápidamente. Yo no quiero morir. Kama apartó el cuerpo aturdido de Inari como si fuera un mueble viejo. Morirás si no respondes, dijo con dulzura, con una mano que ya relucía con una energía diseñada para colapsar sistemas nerviosos. Así que adelante. Finge ser valiente. Veamos qué se rompe primero, tu mente o tu boca. Fou se hizo notar tras el mago. Kiara observó con visible deleite el miedo que se apoderó de sus ojos. La voz del mago se quebró. Es Opis. Los superiores dijeron que toda la brigada existe gracias a Opis. El dios dragón del infinito. El Uroboros infinito. Nadie habló durante varios segundos. Toda sonrisa y mueca se desvanecieron. Kiara parpadeó. Eso sí que es una sorpresa. Draco recordó las palabras de Goetia. Nos habló de ella. Dijo que había conceptos que habían cobrado forma. 2 seres que no deberíamos ignorar. Olga también frunció el ceño. Una encarnación del infinito. Algo sin ancla lo destruirá todo. Es por eso que han construido una rebelión alrededor del vacío. Eso es peor que el caos, dijo Tiamat. La humanidad no podrá sobrevivir a esto, entonces.
Pero ¿por qué un concepto llevaría a estos tipos al caos? Esa es mi pregunta, pregunta Angra. La cara habitual de Koyanskaya también había desaparecido. Opis, ¿eh? No me gusta cómo va esto. Tenemos que averiguar si sigue aquí. Kiara se acercó al mago destrozado. Dime, cariño, ¿dónde está ahora? El dragón infinito. Los ojos del mago se pusieron en blanco, abrumado. Está observándolo todo. Dijo que busca el silencio, donde no hay conflicto. Las bestias notaron la implicación de ella. Suponiendo que los conceptos pueden adoptar cualquier forma física, el género y el sexo no deberían significar nada. A menos que la historia de este universo esté malinterpretando el género como su propio mundo. Draco entrecerró los ojos. Entonces no está aquí. Un lugar intacto, murmuró Kama. Donde nada cambia. Al borde de algo grande, o en el ojo del huracán. Ella no está al frente. Podría estar esperando. Fou se sienta. Fou. Cada uno procesó esto a su manera. Kiara volvió a parecer divertida. Bueno. Ahora por fin es interesante. Draco ya estaba observando la distancia, con la mente acelerada. Necesitaban encontrar a esa Opis. Si alguien realmente podía destruir todos los bandos de esta guerra, había que encargarse de él. Su estado de debilidad también era preocupante. Supongamos que un ser conceptual puede deformar fácilmente las ubicaciones. Las bestias podrían verse en serios problemas. Al darse cuenta de esto, se ganaron un nuevo nivel de enemigo. Tiamat miró a Inari. ¿Conoces a esa Opis? Inari no respondió, todavía bajo la influencia de Kama, pero sus hombros temblorosos lo confirmaron. Ya terminaste, cariño. Tenemos lo que necesitamos. Puedes consumirte ahora, dijo Kiara. Apenas procesó las palabras cuando Fou saltó sobre su espalda y lo mordió con tanta fuerza que lo dejó inconsciente. Si estaba muerto o no, a ninguna de las bestias le importó. Draco volvió la vista hacia el cielo, donde flotaban más magos encapuchados. ¿Los aplastamos ahora? Koyanskaya se estaba revisando las uñas. Sus orejas se movieron una vez. Huirán en cuanto se den cuenta de que no estamos a su altura. A menos que quieran jugar a los soldados por un día. Olga se cruzó de brazos y miró hacia el corazón de la academia, donde más facciones empezaban a enfrentarse a medida que la barrera de congelación temporal seguía desestabilizándose. Entrecerró los ojos. Puede que odian a la humanidad, pero si su estructura y orden se desmoronan, eliminarían a la Brigada del Caos. Nada debe derrumbarse sin antes ser juzgado debidamente. Angra gimió y se levantó lentamente. Bueno, supongo que ahora estamos ayudando. De cualquier otra forma, veremos qué tan fuerte gritan cuando la cosa se ponga seria. Ya escucharon suficiente. No hubo discusión entre ellos, no hubo repudio, no hubo choque de personalidades, ahora lo entendieron. Las palabras del mago aún resonaban en algún lugar de sus mentes, olvidadas en sus pensamientos, porque lo que absorbieron fue el significado dentro de la información, la naturaleza del enemigo que se atrevió a convertir el caos en arma sin ninguna causa mayor que sus propios pequeños deseos. Esta brigada del caos no era una rebelión a sus ojos. No era la manifestación de los débiles clamando contra un mundo cruel. Ni siquiera era un odio digno de ser llamado justo. Era la rabieta de los egocéntricos que deseaban reestructurarlo todo por despecho, porque la realidad no se había alineado con sus verdades superficiales. No había carga en ellos. No había dolor en su revolución. No había importancia histórica. No había pena por una humanidad arruinada. Solo vanidad. Escucharon al mago y no encontraron ningún mensaje digno de permanecer. Escucharon y se dieron cuenta de que este autodenominado caos había usado mal una palabra demasiado sagrada. El caos no es malo. El caos no es un error. El caos no es el enemigo. El caos es la forja del hombre. El mundo no fue creado con orden, e incluso quienes intentaron proclamarlo en sus historias, escribieron sobre inundaciones, desiertos, demonios, tentaciones y pérdidas. Fue el caos lo que hizo al hombre arrastrarse. Fue el caos lo que lo hizo llorar. Fue el caos lo que lo hizo pensar, luchar y aprender. A través de este caos, engendraron dioses y monstruos, lo divino y lo monstruoso. Los engendraron a todos, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad.
Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Las bestias nunca nacieron para destruir a la humanidad. Nacieron de la misma necesidad de destrucción que latente en la humanidad cuando alcanza sus límites, cuando ya no puede crecer, cuando se estanca o cuando se olvida de llorar. Son castigos. Son pruebas. Son espejos. Cada uno de ellos conlleva una verdad que la humanidad se negó a afrontar hasta que fue demasiado tarde. Kiara, quien lleva el pecado del placer llevado más allá de la santidad. Kama, que se burla del amor porque la humanidad lo convirtió en veneno. Angra, que existe porque el hombre necesitaba culpar a alguien por todo lo que no podía entender. Draco, que juzga todas las mentiras, incluso las mentiras que el hombre se dice a sí mismo. Tiamat, que nutre al niño que es la humanidad, incluso cuando sangran, gritan y maldicen. Olga, que es el precio del dominio, el eco de la voluntad de gobernar sin comprensión. Koyanskaya, que sobrevive alimentándose del mismo sistema que la humanidad alaba. Fou, quien compara el poder del hombre consigo mismo, de ser el máximo depredador al conflicto por el dominio y por la debilidad. Goetia, que siente compasión por la mortalidad de la vida humana y es necesaria para que la humanidad sobreviva a través de la compasión condescendiente. Todos son gritos de la humanidad convertidos en formas divinas. La Brigada del Caos no nació de eso. No los creó el dolor de la humanidad ni sus más profundos arrepentimientos o deseos. Eran oportunistas, parásitos que se arrastraban por un mundo ya herido, con la esperanza de terminar la obra, no porque amaran a la humanidad a su manera retorcida, sino porque la odiaban sin entender por qué. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz. Si la Brigada del Caos hubiera llevado la marca de la verdad, si hubiera ofrecido algo insoportable pero honesto, si hubiera dictado sentencia con manos temblorosas, al saber que debían herir aquello que una vez amaron, entonces quizás las bestias habrían observado. Habrían esperado. Habrían asentido al final y regresado a la nada. Pero esto no era así. Esto fue un robo. Un robo de su propósito. Un robo de su derecho. Un robo del vínculo sagrado entre el pecado y sus consecuencias. Estos fueron fraudes. Su supuesta invasión fue una burla. No ofendió su orgullo, sino su origen. Se burló de las mismas lágrimas que los engendraron. No lo permitirían. Se volverían violentos. Se volverían más crueles de lo previsto. Se convertirían en protectores. Nunca salvadores. Nunca amigos de la humanidad. Pero protectores al fin y al cabo. Porque la humanidad no se había ganado la muerte de estas manos. No por estas. No hoy. El mago dijo que Opis estaba detrás de esto. Que un dios había permitido que esta enfermedad se arraigara, creciera y se llamara juez. Entonces, Opis también sería aniquilada. No le temían. Destruirían a un ser conceptual si fuera necesario. Ya habían luchado contra sirvientes de nivel dios. Habían sobrevivido a la adoración. Habían nacido cuando las oraciones no bastaban. Porque no he venido para traer paz, sino espada. Las bestias habían decidido. Destrozarían la Brigada del Caos. Deshacerían sus facciones. Aplastarían a estos satanes y todo sueño diluido de venganza y herencia. Borrarían a Nilren y quemarían la cobardía que se enmascaraba en el misticismo. Destrozarían la facción de héroes y empujarían a su llamada sangre noble a la tierra donde no quedaría ningún linaje. Cazarían a quienes estaban al lado de los dioses y les recordarían que ninguna deidad tenía el monopolio de la condenación. No dejarían nada. Recordarían al mundo que la destrucción no es gratuita. Que el fin solo llega cuando uno se lo merece. Que el sufrimiento es un precio, no un juego. Que este día quede escrito en los huesos de la humanidad. Las bestias no perdonan. Las bestias no olvidan. Protegerán a la humanidad no por bondad, sino porque este mundo es su cuna y no permitirán que sea destrozado por falsos dioses e hipócritas. Su apocalipsis es sagrado. Son la ruina hecha justicia. Son el juicio hecho carne. Son el último grito de la humanidad hecho eterno. ¿Por qué siempre llegaba a esta situación? Había escrito el maldito documento en el antiguo idioma del quinto cielo, convencido en aquel momento de que sería rechazado, ridiculizado y olvidado por todos menos por él. El título era largo, pomposo e idiota.
sobre las limitaciones constructivas y las libertades teóricas de los armamentos divinos artificiales modelados en estructuras subsagradas, con una propuesta para el prototipo de la espada de la oscuridad. Eso fue antes de renombrarlo como Blazer brillante o espada oscura. No hablaba en serio. Lo había garabateado entre una borrachera y una sesión de estudio, intentando recrear una imitación del sistema Balance Breaker. Michael, Dios lo bendiga, lo encontró fascinante e insistió en archivarlo, aunque apenas estaba terminado. Era vergonzoso. El nombre lo persiguió durante siglos. Odiaba recordarlo. Se suponía que ese informe nunca llegaría a publicarse. Apostó con un colega más joven a que, si de alguna manera lograba pasar la revisión, se afeitaría las alas. Se suponía que era una broma. No tuvo gracia cuando Michael lo selló con el sello del cielo y lo distribuyó durante la guerra. Ni siquiera una nota a pie de página. Primera plana. Oficial. Canon. Todo el cielo. Eso fue antes de perderlo todo. Antes de que se anunciara el decreto y cayera en un veredicto tan tajante e inflexible que incluso ahora, tantos milenios después, a veces oía las sílabas resonando en su cabeza cada vez que se quedaba callado. Has preferido la carne del polvo al aliento divino. Ya no eres bienvenido entre los hijos del Altísimo. Era la primera vez que odiaba el cielo. No a Dios. Nunca lo odió. Sabía lo que había hecho. Pero odiaba la burocracia de los ángeles, odiaba la rapidez con la que quienes habían trabajado a su lado lo redujeron a la inmundicia solo porque su curiosidad se había extendido donde la de ellos no. Siempre había creído que el conocimiento estaba más cerca de Dios que la obediencia ciega. Así que se fue, se llevó a los que lo siguieron, formó a Grigori con los huesos de ángeles rotos y los escombros desesperados de la guerra. Por un tiempo, creyó sinceramente que se derrumbaría en un siglo. No fue así. Grigori creció. Se convirtió en algo real. Algo que ni siquiera el cielo podía ignorar. Se sumergió en el mundo de los Sacred Gears, de la evolución, de lo que hacía únicos a los humanos. Nunca dejó de amar a los humanos. Ni una sola vez. Incluso después de que lo decepcionaran. Incluso después de que se lastimaran a sí mismos, entre sí, incluso a él. Todavía creía que tenían algo dentro de ellos que ni siquiera los ángeles tenían. Voluntad. Una terquedad divina. La misma voluntad que lo mantenía en marcha, incluso ahora, al mirar hacia el campo de batalla bajo las ruinas flotantes de la Academia Quo, vio exactamente lo que más temía: desesperación en el enemigo. La Brigada del Caos. Su magia era salvaje, torpe, pero aún potente. Ya no era una batalla. Era una zona de guerra esculpida a partir de un potencial malgastado. Las formaciones de primera línea de los demonios resistían gracias a Grayfia y algunos de los antiguos guardias de Circex, pero los flancos angelicales estaban claramente superados por las bestias invocadas y los hechizos de bombardeo de los magos. Los caídos, su gente, mantenían una amplia posición en cuña alrededor de las ruinas del gimnasio, alternando formaciones de hechizos de barrera y fuego de supresión de largo alcance. Pero era débil. La risa de Caterea volvió a resonar, llena de estridencia y alegría. Se giró. Ella estaba allí para vengarse. Personal. No era de extrañar. Conocía a las de su tipo. Ideólogas nacidas de un trauma heredado, adictas a la gloria pasada, siempre convencidas de que sabían lo mejor para los demás solo porque sus antepasados tenían más poder. Nunca entendió la facción de los viejos Satanás. Caterea se autodenominaba sucesora de Leviatán, pero no era más que una niña que odiaba sus juguetes porque pertenecían a otro. Escupió sobre la paz porque no fue idea suya. Odiaban a los Satanás actuales no porque le fallaran al inframundo, sino porque se negaban a morir por delirios anticuados. Era una arrogancia lamentable. Se ve cansado, gobernador general, se burló Caterea desde el aire. O debería decir, ex ángel del cielo. Aún lleva su título como una insignia. Por fin lo desechó junto con su dignidad. Azazel ignoró sus burlas y volvió a mirar el campo. La paz se estaba desmoronando. La Brigada del Caos quería que el mundo viera cómo esta unión se desmoronaba. Recordó la Gran Guerra. Recordó los gritos de sus subordinados. Vio la orden de retirada.
Nadie se lo perdonó, ni siquiera él mismo. Pero esa retirada los dejó con vida. Esa retirada dio origen al presente. Ese momento de debilidad dio paso a la paz futura. Si hubiera resistido y luchado con orgullo, todos habrían muerto. Kateria desconocía el significado del liderazgo. Nunca tuvo que comparar cuerpos con ideas. Solo quería borrar la estructura actual y reemplazarla con la suya, sin darse cuenta de que cualquier sistema gobernado por alguien como ella ya estaba condenado a la ruina. El mundo no necesitaba a otro tirano con una corona de fuego. Necesitaba gente capaz de llegar a acuerdos, capaz de reconstruir sin reducirlo todo a cenizas primero. «Te has ablandado», espetó Kateria, alzando la mano. Su círculo mágico explotó, transformando el viento en serpenteantes arcos de agua negra. Antes te temían. Ahora participas en conversaciones de paz, haciendo de mediador como un sacerdote jubilado. Se te han estropeado las alas, Azazel. Kateria venía por él. Entrecerró los ojos y se elevó en el aire. Tras él, docenas de soldados ángeles caídos alzaron el vuelo como refuerzo, pero él levantó una mano enguantada. Se detuvieron. Necesitaba a este solo. La brigada del caos lo había dejado claro. Querían romper la frágil confianza entre las facciones antes de que pudiera arraigar. Querían que la sangre hablara más fuerte que la paz. No entendían con qué jugaban. La paz no se construyó con idealismo, se construyó con agotamiento. Tres bandos en una guerra conscientes de que lo perderían todo si no se adaptaban. Por eso importaba esta conferencia de paz, y por eso estaban tan desesperados por arruinarla. Ella apareció sobre él en un estallido de poder demoníaco frío, color agua de mar, vestida como un comandante, hablando como una reina y luciendo como si ya hubiera decidido cómo terminaría la guerra. Azazel, Siseo Kateria, no eres un gobernador. Eres un glorificado carroñero vestido con túnicas de investigador. Encogió los hombros, estirando las alas que aún no se había molestado en retraer. Sabes, me estoy cansando de esa boca. Quizás nos saltemos el aburrido intercambio ideológico y vayamos directo al intento de asesinato. Una ráfaga de fuerza acuática, propia de un leviatán, se dirigió hacia él, formando espirales de descargas de presión lo suficientemente fuertes como para arrancar edificios de sus cimientos. Giró bruscamente la muñeca izquierda hacia abajo, y una pared invisible frente a él detuvo el ataque, absorbiéndolo con un bucle de retroalimentación de fuerza que le hizo vibrar la articulación del hombro, pero resistió. Estaba acostumbrado a la batalla. Esto no era diferente. Se lanzó hacia adelante, de repente, con una estocada asistida por impulso vectorial, que rompió el aire a sus espaldas como si fuera cristal. Golpeó alto, sabiendo que ella lo esquivaría, y siguió el arco hacia abajo en un giro completo, que liberó una lluvia de plumas amplificadas, codificadas para explotar al contacto con frecuencias demoníacas. Ella desapareció antes de que pudieran tocarla, reapareciendo en el aire con un látigo de agua que se enroscaba en el aire como una espada serpenteante. Ella era rápida, más rápida de lo que recordaba. Necesitaba terminar esto rápidamente. Se desplazó en el aire, retrocediendo lentamente mientras Kateria flotaba frente a él. Ya sabía lo que se avecinaba. Justo en ese momento, un pulso de presión demoníaca surgió de su cuerpo, crepitando arcos púrpuras que revoloteaban a lo largo de sus brazos como enredaderas buscando algo que quemar. El cielo sobre la Academia Quo se distorsionó visiblemente a su alrededor, el aire se onduló, deformándose como una neblina de calor alrededor de su cuerpo, y Azazel exhaló bruscamente entre dientes. Arqueó la ceja y chasqueó la lengua. Esa aura no es tuya. Ya entendía que no era solo maná refinado. Ni siquiera era producto del talento. Esto estaba directamente influenciado por algo completamente diferente. Es imposible que hayas desarrollado esta capacidad de forma natural. Opis debió haberte prestado un fragmento. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar la brigada del caos en el combustible de extinción para demostrar algo? La expresión de Kateria era de cruel orgullo, como si exhibiera una joya preciada mientras dejaba que su aura se intensificara. Las nubes comenzaron a contraerse de forma antinatural, formando una espiral sobre ella. Su larga cabellera revoloteaba bajo la carga de su energía mágica, y cuando finalmente habló, su tono fue justo el que él esperaba. Arrogante, culta, autocomplaciente.
Una fanática envuelta en un lenguaje clásico. Siempre has sido una espina, Azazel. Traidor al cielo, hereje entre herejes. Solo actúas con civilidad porque eres débil. Paz entre las facciones. Eso solo demuestra que has aceptado la idea de ser domesticado y encadenado bajo el mismo entendimiento que asesinó a nuestros antepasados. Estás construyendo una torre sobre arena y la llamas castillo. Crees que Opis te dio un regalo, pero probablemente solo quería ver qué pasaría si pinchaba algo muerto con un palo. Su sonrisa no flaqueó. Juntó las manos, formando sellos que encerraron el aura flotante tras ella en una construcción semiestable. Círculos mágicos giraban lentamente sobre su espalda. La forma en que manipulaba el poder no era propia de un demonio. Era algo más parecido a una modulación de energía pura. Más bien como un motor injertado, diseñado para funcionar con una fuente de combustible infinita. El cuerpo de Azazel se tensó. Buscó tras su abrigo, agarrando una flecha dorada, ligera y cálida. El arma era corta, menos de 1 metro, pero cerca de su extremo había un orbe violeta intenso que brillaba tenuemente. Incluso Kateria se detuvo al verlo, y su mirada se desvió brevemente hacia el arma. Esa reacción fue buena. Esto significaba que no tenía información ni experiencia directa. Sus dedos se ajustaron a la base de la lanza del dragón caído. Sabes, esta es la parte en la que suelo intentar ganar tiempo o hablar de las cosas. Me estás arruinando el ambiente, Kateria. ¿Sabes lo difícil que es no querer vaporizar a alguien cuando está filosofando sobre el genocidio mientras el mundo está en llamas? Dijo, con la voz menos divertida. Levantó el brazo y se formaron círculos mágicos en anillos sobre su palma, alineados con runas que pulsaban con maná dracónico, claramente artificial en origen pero aterrador de todos modos. Opis, portadora de un potencial infinito, donó solo una pequeña parte de sí misma a nuestra causa. Lo justo para permitir un comienzo apropiado. Y para mi primer acto en el nuevo mundo, tú, la gobernadora caída que se aferra a sistemas destinados a morir, serás borrada. Los círculos mágicos se expandieron, y rayos violeta oscuros se dispararon hacia Azazel como cañones de riel, implosionando el aire a su alrededor. Azazel se impulsó de inmediato con una voltereta hacia atrás en el aire, esquivando por poco el proyectil principal, que atravesó un bloque entero de espacio aéreo y detonó en el patio oeste de la Academia Quo, explotando entre árboles y tierra. Balance Breaker estaba listo para ser invocado. No podía permitirse el lujo de contenerse. Estaba a punto de soltar el limitador cuando algo en el fondo le hizo sentir un hormigueo en el cuello. Sus instintos se encendieron. Algo detrás de ella, a lo lejos, donde el patio bullía en un combate abierto entre demonios, ángeles, caídos y magos de la Brigada del Caos. Sus ojos se dirigieron hacia el epicentro, donde explosiones mágicas, lanzas divinas y llamaradas demoníacas llovían en todas direcciones. ¿Quién es ese? Alguien caminaba por el campo de batalla a paso lento y tranquilo. No entendía cómo seguía con vida, y mucho menos intacto, sin un solo hechizo de protección ni técnica defensiva visible. Su cuerpo era delgado, de complexión humana, masculino, ligeramente alto. Pero algo no cuadraba. La piel, o lo que se veía de ella, estaba marcada con símbolos, glifos que giraban de forma antinatural, como si serpentearan a través de ella. La figura estaba envuelta en un manto negro, y no de tipo mágico, sino una sombra real que se manifestaba en hilos alrededor de su cuerpo, absorbiendo luz sin devolverla. El agarre de Azazel sobre la lanza se apretó sin activarla. En el último piso del edificio escolar donde se había celebrado la conferencia de paz, el arcángel Miguel se inclinó hacia adelante desde el marco roto de la ventana, siguiendo con atención la figura con ojos confusos. La mano de Gabriel se movió instintivamente hacia su costado, donde su arma se manifestaría si era necesario. Circe entrecerró los ojos. Su calma habitual comenzó a desvanecerse junto con Gra y Fia. Sona miró confundida a su inquieta hermana. Kiva, Aken y Yasia se quedaron sin palabras. Todos la miraron fijamente. Para los débiles, enemigos o no, sentían que estaban cerca de un vacío en el medio del campo. Desde otro edificio justo enfrente, Rías e Issei acababan de salir por detrás del balcón con Gasper, con los ojos abiertos de par en par, desconcertados. Issei abrió la boca, pero no dijo nada. Sus instintos le gritaban, aunque no entendía por qué.
Drake, dentro del Boosted Gear, respiraba profundamente. La figura de negro dejó de moverse y comenzó a cambiar. Una energía oscura comenzó a envolver el cuerpo por completo, arremolinándose, pero desgarrándose desde adentro. Era cruda, una ola de color sombra, azul y negra a la vez, compuesta de emociones complejas que presionaban a todos. Los magos en el campo de batalla dejaron de luchar. Los demonios detuvieron sus conjuros. Ángeles y caídos perdieron la concentración en sus maniobras. La guerra cesó sin previo aviso, quedando solo un silencio aturdido. El cuerpo de Azazel se congeló en pleno vuelo, flotando sobre el campo. Michael y Gabriel sintieron que se les cortaba la respiración ante la sensación de pecado absoluto. La ropa informal que vestía la figura se consumió con la energía. La transformación terminó en segundos. Ahora, el chico estaba sin camisa, dejando al descubierto todo su torso, brazos y espalda. Su cuerpo, completamente negro, estaba cubierto de glifos y brillaba tenuemente. La parte inferior de su cuerpo estaba envuelta en una tela roja rasgada alrededor de su cintura, con un pañuelo similar en la cabeza. Vendajes negros le ceñían firmemente los antebrazos y las espinillas. Su cabello, negro y alborotado, se movió ligeramente a medida que la fuerza a su alrededor comenzaba a aumentar de nuevo. Todo el campo de batalla también lo sabía. Ese poder no provenía de nada parecido a la vida. Era la existencia manifestada en el rechazo de todo lo demás. La figura levantó la cabeza. Un par de ojos color ámbar brillaron con determinación. Caminó por cada rincón feo del pecado de la humanidad y aún así miró al frente. Esta línea temporal, el lamentable estado de esta tierra, le oprimía como sangre seca cubriéndole la piel. Una vez más, un mundo intentaba hundirse en la locura bajo el mismo ciclo. Prepotencia. Ansia de poder. Fantasía de divinidad. Inmundicia disfrazada de justicia. Ya lo había visto antes, en cada espiral. No lo permitiría de nuevo. Las sombras bajo sus pies descalzos se extendían, pero había un problema. Se movían independientemente del ángulo del sol. Se ondulaban como una marea, la tinta negra se desvanecía en patrones que parecían glifos antiguos en constante movimiento. Luego se elevaban de la bidimensionalidad de la superficie, desprendiéndose como carne desgarrada, deformándose y separándose del plano del espacio hacia la tercera dimensión. Las sombras planas no deberían tener profundidad. Estas sí la tenían. Se elevaron por el aire como si hubieran sido arrancados de la tela de un cuadro, enroscándose y arqueándose, formando zarcillos tan gruesos como troncos de árboles, enroscándose en el aire como víboras. Se lanzaron hacia el campo de batalla, penetrando la zona de guerra en un instante. El primero llegó. La maga de la brigada del caos más cercana, que preparaba un hechizo, fue la primera en ser alcanzada. Su cuerpo se congeló y, al mirar hacia abajo, vio su torso atrapado por la sombra. No se oyó ningún grito. Solo un aliento burbujeante y el gorgoteo de sus pulmones intentando funcionar. Su cuerpo empezó a derretirse, demasiado grotesco para ser ácido, pero por estar ahuecado de adentro hacia afuera. Sus ojos se pusieron en blanco, su mandíbula se dislocó y quedó colgando abierta, mientras una sustancia negra goteaba de cada orificio. Entonces todo su cuerpo se desplomó sobre sí mismo, su piel se arrugó y encogió mientras su carne y huesos se licuaban en lodo, y luego eso también desapareció, absorbido por la sombra. Todos los demás miraron estupefactos al individuo que había estado en su lugar original. El zarcillo siguió adelante. Lentamente, los magos de la Brigada del Caos se esforzaron por levantar defensas, conjurando barreras de luz, barreras demoníacas e incluso círculos de teletransportación, pero no importó. Los tentáculos atravesaron los escudos, aparecieron arriba y abajo a la vez, y atacaron demasiado rápido como para reaccionar. Cada toque que tocaba a una persona provocaba gritos inmediatos que brotaban del alma. Cada víctima se derretía despierta. Hasta la última gota de agonía era visiblemente absorbida por el zarcillo como energía mágica, alimentando la siguiente. El olor a nervios quemados y vísceras húmedas impregnaba el aire, pero las sombras malditas permanecían intactas. El otro lado del campo de batalla también se congeló. Demonios, caídos y ángeles de las tres facciones se detuvieron por completo. Akeno sintió que el aire la asfixiaba. Asia cayó de rodillas.
Rías intentó no vomitar. Issei murmuró horrorizado. ¿Qué es ese tipo? ¿Qué demonios está haciendo? Un hechicero Nilrem intentó entonar un hechizo, pero una sombra le atravesó el torso antes de que pudiera pronunciar la primera palabra. Su cuerpo se paralizó al sentir la tinta envolverse sobre su piel. Sufrió convulsiones violentas y sus extremidades se agarrotaron como si hubiera sufrido un ataque, pero fue mucho peor. La sombra se filtró en sus ojos, boca y oídos. Lo que vio en esa oscuridad era indescriptible. Le mostró todo lo malo del mundo y todo lo malo en él. El hipócrita que era. El cobarde que siempre había sido. Las cosas que, según él mismo, estaban justificadas. Se estaba desmoronando no primero físicamente, sino mentalmente. Luego su cuerpo lo siguió, derritiéndose en un lodo en disolución mientras seguía intentando arrastrarse. Soy el mal del mundo. El pecado que la primera mano ensangrentada abatió a un hermano. Soy la maldición nacida de cada último deseo que pidió venganza en lugar de perdón. Soy la herencia del rechazo del hombre a Dios, el desprecio de los abandonados por el cielo y el odio que quedó cuando la justicia se volvió hueca. Sus ojos recorrieron los ejércitos que tenía delante, desde las destruidas puertas principales de la academia hasta los tejados donde todos los soldados estaban congelados en formación, todas las miradas estaban fijas en Angra. Nadie recordaba ya por qué habían desenvainado sus armas. Nadie ordenó un ataque. Nadie ordenó la retirada. El mundo me conoce como la voluntad nacida de cada pecado que la humanidad ha cometido y ha deseado expulsar. Convertido en mito, maldición, bestia y chivo expiatorio. Soy lo que queda después de que los justos abandonan su propia inmundicia. Su voz resonó en el lugar como una declaración grabada en una tabla. Del odio que no conocía fin, de la venganza que no podía cumplirse, de la culpa que no tenía fin. El resentimiento de cada ejecución, la desesperación de cada niño perdido, la fealdad de cada falso ídolo que pretendió ser tu salvación, la humanidad me creó. Vengador del hombre, Angra Mainyu es su nombre. Y todos instintivamente se dieron cuenta del título. Otro zarcillo se lanzó hacia adelante y empaló a un demonio de la facción del viejo Satán. El cuerpo del hombre sufrió un espasmo, sus venas se hincharon, y luego estalló como carne podrida, desgarrado por dentro y consumido. Siguieron más gritos. 3 demonios de la facción del viejo Satán también fueron empalados. Sus cuerpos se convulsionaron antes de ser aplastados por algo incomprensible. Uno de ellos se convirtió en polvo al ser olvidado en el concepto de existencia. Sus camaradas intentaron gritarle, pero sus bocas se redujeron a cenizas. Miguel y Gabriel solo podían sentir sus cuerpos temblar ante la presencia de todo el pecado de los hombres. Los ojos de Sirsech se abrieron de par en par al percibir la presencia. Era como la naturaleza demoníaca del clan de los 72 pilares, pero más fría. Más antigua. El tipo de maldad que el cielo no podía purificar porque no tenía cuerpo que quemar ni espíritu que ascender. El aura de Angra se expandía más allá de lo que los sentidos podían medir. La sombra a su alrededor se expandió aún más, absorbiendo a los muertos y reescribiendo el suelo que una vez pisaron, convirtiéndolo en un lienzo pintado de desesperación, manchado de colores y sonidos. Quienes lo observaban demasiado tiempo comenzaban a ver cosas que no existían. Peor que los demonios y los diablos, soy un demonio. Cuando los hombres culparon a otros de su caída, y cuando exigieron la salvación de los cielos, pero escupieron a la luz cuando ésta no llegó con la suficiente rapidez, el castigo se hizo consciente. Algunos remanentes de la Brigada del Caos intentaron reagruparse. Se gritaban entre sí, formando círculos apresurados y concentrando su poder en hechizos. Los tentáculos se retorcieron y se extendieron en todas direcciones. Uno tras otro, los magos cayeron como muñecos clavados en picas. Simplemente dejaron de existir tras un segundo de más en el aire. Incluso sus almas fueron borradas. No son más que destructores que se hacen pasar por profetas. Usan el nombre del cambio para justificar su ansia de poder. Todos buscan reconstruir el mismo fracaso que este mundo ha repetido desde el día en que la primera piedra golpeó una calavera y la llamó ley. No necesitaba gritar, su voz llegaba con claridad a todos los oídos. Su presencia aseguraba el dominio. Una docena de demonios de la facción del viejo Satán lanzaron círculos mágicos hacia él.
Uno lanzó una espiral de energía púrpura negra diseñada para distorsionar el espacio. Otro gritó pidiendo el poder de Bael. Un tercero abrió una puerta para invocar a un familiar del inframundo. Las sombras se partieron y se disolvieron en la corrosión. La tinta se adhirió a ellas y borró sus propiedades. El círculo mágico se hizo añicos cuando el hechicero recibió una puñalada limpia en el pecho por un zarcillo reptante que entró desde abajo. El cuerpo del diablo se detuvo en el aire, suspendido. Sus dedos se curvaron como garras. Sus dientes se rompieron al apretarlos de agonía. Ni siquiera pudo gritar. Dentro de la sombra, su alma estaba siendo destrozada por el peso acumulado de cada pecado humano que nunca reconoció, ahora mostrado ante él, con fuerza, sin fin. Su cuerpo pronto siguió a su mente. Se oyeron más gritos. Las sombras se dividieron, persiguieron y traspasaron a otras. El campo se convirtió en un matadero. Fue un juicio de exterminio. Angra se quedó y giró la cabeza hacia el resto de los ejércitos observándolo aún respirando. Lo que soy no es tu salvador. Soy el remanente y la consecuencia. Soy uno de tantos seres nacidos de las contradicciones de la especie humana. Existimos porque su justicia es temporal, su paz condicional, su bondad selectiva, su historia deshonesta. Rías finalmente se tambaleó y vomitó. La sangre en el campo de batalla era real. La maldición era demasiado abrumadora para los sentidos. Issei sintió que se le paralizaba la columna. Algo le decía que este ser, este Angra, no mentía ni exageraba. Lo que veía no era la manifestación de un retorcido deseo de poder. Fue la cruda verdad transformada en una retribución viviente. Azazel seguía inmóvil. Con su Sacred Gear artificial en la mano, su corazón latía con fuerza. Sabía instintivamente que usar la lanza del dragón caído ahora mismo solo provocaría algo que aún no entendía. Escuchó cada palabra de Angra, y ni siquiera su mente pudo ignorarla. Entonces Angra extendió la mano hacia un grupo enemigo superviviente. Un centenar de leales a Nilrem y al viejo Satán, temblando, armados, pero conmocionados por si ya no luchaban. ¿Dioses o demonios? No. Solo somos los pecados de la humanidad, hechos conscientes. Somos calamidades nacidas de la contradicción. Ahora hemos decidido intervenir. Uno de los zarcillos se detuvo ante un mago superviviente de la Brigada del Caos, flotando a centímetros de su rostro. El mago intentó hablar, pero cayó de rodillas, agarrándose la cabeza. Empezó a arañarse la cara como si intentara arrancarse algo que él veía, pero nadie más. Sus gritos duraron mucho más que su cuerpo, que pronto se derrumbó bajo su propia locura. La sombra pasó sobre los restos. Hemos visto este mundo pudrirse. Vimos a los poderosos construir la paz sobre cadáveres destrozados y simular que era justicia. Ustedes buscan acelerar la extinción, creyendo la libertad. Se engañan pensando que la destrucción puede crear el paraíso. El rostro de Angra se distorsionó mientras sus palabras exigían un énfasis en la verdad dicha como una espada. 9 de nosotros hemos visto que la extinción ahora danza en sus alas. No permitiremos que su extinción se lleve a este mundo consigo. Los enemigos restantes se dieron la vuelta para huir. Uno intentó volar. Otro activó un teletransportador. No lo lograron. La sombra los alcanzó antes que la luz. Murieron gritando. Algunos intentaron arrancarse los ojos. Uno empezó a apuñalarse para escapar de lo que veía. Sus almas fueron devoradas por el odio, sus cuerpos se desplomaron. Las 3 facciones. Los soldados. Los demonios. Los ángeles. Los caídos. Todos presenciaron la retribución. Levantó la cabeza ligeramente. Eso termina aquí. Levantó una mano lentamente, los dedos se separaron y cada zarcillo maldito regresó a él como serpientes convocadas por su amo. Esto es una declaración, dijo, sus ojos ahora brillaban como ámbar fundido. A partir de ahora, las bestias de la humanidad declaran la guerra abierta contra la Brigada del Caos. Todo agente, traidor y manipulador tras esta falsa revolución, será perseguido como una ofensa que debe ser borrada. Su visión del futuro termina ahora. A los que se esconden detrás de nombres robados de ángeles, a los seguidores de los tiranos muertos, y a las sectas que predican la destrucción como salvación, les dice esto. No les asustan. No controlan el futuro.
El mundo no pertenecerá a lo sobrenatural. Miró a los últimos magos enemigos supervivientes que aún no habían sido alcanzados. Les temblaban las piernas. Lloraron y echaron a correr. Angra los dejó ir. Díselo a tus amos, dice dejando entrever en su voz un aura que infunde miedo. El mundo que querían destruir ha despertado a seres más antiguos que los dioses. Diles que, a partir de ahora, cada rincón al que corran estará pintado de negro. Cada pecado que justifiquen gritará contra ellos. Cada sombra que una vez usaron se convertirá en su tumba. La pausa extremadamente mortal que siguió fue la de la gente que se dio cuenta de que algo irreversible acababa de entrar en sus vidas. Arriba, el cielo no cambiaba, pero se sentía más oscuro. Abajo, la guerra ya no era una guerra. Que lo divino y lo maldito sean testigos. Que los dioses que construyeron este mundo vean lo que ahora camina sobre él. Que vean resurgir lo que estaba enterrado.